¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en que nos estés mirando. Quiero darte la bienvenida a este espacio que hemos preparado justamente para ti, donde vamos a poder aprender conceptos muy básicos y recontra importantes con respecto a los asuntos políticos, ¿no? ¿Por qué hemos preparado este espacio? Porque creo que cada cierto tiempo aparecen personajes en el rubro político, el cual tratan de dar una opinión que muchas veces no la entendemos. Yo soy uno de ellos y justamente para eso hemos preparado este espacio. Esto es Yo Pregunto con Kevin Tamay, donde justamente yo haré las preguntas específicas y necesarias a los distintos invitados que tendremos para que ellos tengan el reto de poder responderlo lo más sencillo posible y lo más claro para que todos podamos entenderlos. Así que bienvenidos a Yo Pregunto con Kevin Tamay. Bien, amigos, este espacio yo creo que va a ser importantísimo para todos ustedes, incluso para mí, porque yo también terminaré aprendiendo con los invitados que tendremos a lo largo de todas estas temporadas. Así que, sin más, yo quiero darle la bienvenida al invitado que tengo el día de hoy. Él es un amigo muy cercano, el cual creo que tiene una opinión importante y muy clara y muy precisa, sobre todo para poder entender la coyuntura y estos conceptos, porque él también es un profe, así que va a saber cómo educarnos en ese sentido. Así que le doy la bienvenida a mi invitado del día de hoy. Él es Frank Kerkle, que nos acompaña el día de hoy. Así que, Frank, bienvenido a Yo Pregunto con Kevin Tamay. Hola Kevin, muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá para responder las dudas que tengas. Genial. Así que desde ya te digo que te relajes, que estés tranquilo, porque necesitamos que estés lo más lúcido posible para poder respondernos lo más claro y lo más así en básico nomás, para que podamos entender que a veces estos conceptos de política a veces son difíciles de entender, pero no es imposible poder darle una mejor explicación o más clara también, ¿no? Genial. Fran, el tema que nos acompaña el día de hoy también tiene que ver con esta diferenciación que yo creo que es importante conocerla, el cual es estos conceptos sobre política y politiquería, ¿no? Porque a veces se tiende a confundir estos conceptos y se lleva justamente a la generalización, ¿no? Decir, los políticos son así o la política es politiquería, cuando realmente creo que son conceptos distintos. Partamos por eso. Explícame, por favor, en sencillo nomás, por ejemplo, ¿qué es política para ti? Ok, lo que tenemos que entender primero es que la política es una actividad que existe con el hombre, existe desde el origen del hombre. Aristóteles decía que el hombre es un animal social y político. ¿Por qué? Porque el hombre es el único animal en todo el mundo el cual tiene lenguaje, que se comunica con otros hombres. Y eso le permite expresar sus sentimientos, sus ideas y también discernir entre lo que es justo y lo que es injusto, entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, el lenguaje viene con la necesidad del hombre de socializar, de conversar con otras personas. Y uno de los temas principales por los que conversan es para alcanzar sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, tener justicia, tener seguridad, proveer a sus seres queridos, etcétera, etcétera. Y ahí nace justamente el tema de la política. La política es la actividad que permite gobernar, dirigir a los hombres, ¿para qué? Para alcanzar el bien común, o sea, el bien de todos, claro, o por lo menos de la mayoría de esa comunidad, de esa sociedad. Ya, o sea, podemos resumir que política es, digamos, este arte de gobernar buscando el bien común. Buscando el bien común, correcto. Genial. Así que en sencillo es eso, ¿no? Política es el arte de gobernar buscando el bien común. En contraparte a eso, ¿qué sería entonces politiquería? Ok, politiquería se puede entender, ¿no?, como la forma en que algunas personas convencen, persuaden a la mayoría de personas para que les den poder, para que los apoyen. Pero no lo hacen con el fin de alcanzar el bien común, sino lo hacen para lograr su beneficio propio, para lograr su interés personal. Ya.
Entonces, definiéndolo en sencillo, podemos decir que politiquería es esta manipulación buscando no el bien común, sino el beneficio propio, Correcto. ¿no? Eh, ¿Podrías darnos algunos ejemplos, por ejemplo, donde se haya usado la politiquería en lugar de la política? Bueno, he sido estudiante en una universidad nacional, ¿no? Ok. Y ahí también se hace política, ¿no? Porque se elige autoridades, ¿no? Ujú. Entonces, a veces las autoridades, los que estaban en campaña, hacían fiestas, reuniones, ¿no? Y a los alumnos los convencían de que voten por ellos. ¿Y cómo los convencían? Regalándoles licores, cervezas, polos, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces estos alumnos no votaban por ellos por sus ideas, por sus propuestas, sino porque les regalaban cosas, ¿no? Lo que ahora se conoce como clientelismo. Clientelismo, genial. Que igual sucede, bueno, así como sucede en las universidades, sucede mucho en épocas electorales, ¿no? Exactamente. Sí. Donde se suele prometer el cielo, la tierra, con tal de que los ciudadanos terminen votando por ellos, ¿no? De acuerdo. Entonces, esta manipulación es eso, ¿no? Y una vez que los eligen, justamente se olvidan de las promesas que le han hecho, ¿no?, a los ciudadanos. Genial. Sí, sí, se ve mucho y bueno, vamos a verlo mucho, ya que se viene una época electoral fuerte, y así que a prestar atención, ¿no? Con esto creo que ha quedado clarísimo esta diferenciación que creo era importante tenerla con respecto a lo que es política y politiquería, para no encasillar a todos, ¿no? Toda aquella persona o toda aquella persona que trabaja en un ámbito político, ya sea el Congreso, el gobierno, en una entidad pública, qué sé yo, no todos pueden estar inmersos, ¿no?, en el mismo saco, por así decirlo, ¿no? O sea, es como cuando se quiere echar el problema sobre algún tema social que está ocurriendo, decir, pues, el Congreso tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, la policía tiene la culpa, ¿no? No generalizar, ¿no? Porque creo que no es justo, ¿no?, poder meter a todos Claro, lo que tenemos que entender es que la política es una actividad buena, es una actividad noble y es una actividad necesaria Mm. para que lograr los objetivos que tenemos como sociedad, ¿no? Ujú. El hecho de que algunos políticos o mal llamados políticos, ¿no?, usen los recursos para beneficio propio, eso es politiquería, ¿no? Y eso está mal y hasta es un delito y hay que condenarlo. Eh, por lo que te conozco, sé que has estado involucrado en actividades políticas desde dentro y desde fuera. En tu etapa desde fuera, o sea, como un candidato, porque sé que en algún momento estuviste como candidato al Congreso, ¿notaste, viste algún caso muy, muy particular donde se haya usado esta manipulación de politiquería con tal de alcanzar algún tipo de voto? Que Bueno, recuerdes, que nos cuentes. bueno, sí, sí, he conocido muchos casos, ¿no?, de candidatos que han ofrecido muchas cosas, ¿no?, sobre todo en zonas pobres, ¿no?, asentamientos humanos, pueblos jóvenes, y han sido electos y ni siquiera han recibido a la gente que votó por ellos, ¿no? Mm. Eso es lamentable. No voy a decir nombres, ¿no? Hmm. Por temas de sensibilidad, pero sí he conocido, he visto casos así. Sí, sí. Bueno, nosotros queríamos que los quemes, pues, pero bueno, vamos a respetar también eso. Igual no es la idea. Pero si tienes la intención de seguir involucrado, en este caso, dentro de la política, ya sea desde dentro o desde fuera, o sea, ¿está en ti seguir involucrado en estos asuntos? Sí, de acuerdo. Bueno, primero hay que entender que hay muchas formas de hacer política, ¿no? Claro. Por ejemplo, desde que tienes una red social y escribes sobre temas políticos, o desde que conversas con tus amigos sobre algún tema político, estás haciendo política, ¿no? De ahí, en mi caso, por ejemplo, yo en la universidad te enseño ideas políticas. Es otra forma de hacer política, la cátedra. Otra es trabajando con políticos, que también lo hago, porque yo asesoro a un congresista. Pero, y otra es la política directa, ¿no? Ser candidato político y ser electo, ¿no? Entonces, hay muchas formas de involucrarse en política en realidad. Pero sí considero que en cualquiera de esas formas es importante involucrarse. ¿Por qué? Porque justamente
lo que se decida Mm, en el gobierno, en el Congreso, te va a terminar afectando a ti. mm, Te va a afectar tu bolsillo, te va a afectar tu economía, te va a afectar tu seguridad. Entonces, tarde o temprano va a llegar a ti o a tu familia. mm, Entonces, si igual te va a afectar, hagas lo que hagas, realmente tiene lógica excluirte, alejarte, taparte los oídos, los ojos y olvidarte que existe la política. mm. Yo No. creo que no, ¿no? No. Sí, y lo hemos visto, tenemos buena cantidad de público que asiste a una congregación, ya sea cristianos, católicos, pero por muchos años se satanizó la política dentro de las iglesias, ¿no? Se excluyó a este núcleo de personas, indicando de que eran actividades no propias, digamos, de Dios, o que no tenían de repente una alineación con los conceptos o con los valores cristianos que ellos promulgan. Pero como tú lo mencionas, o sea, así te busques la manera de aislarte de la sociedad, de todos esos aspectos políticos, igual te va a terminar alcanzando, porque todos vivimos en la misma sociedad, ¿no? Entonces, es importante que todos, indistintamente de la fe que profeses, estén involucrados en política, ¿no? Claro. Aquí hay que, bueno, diferenciar, creo, entre política principista, Mm. política basada en principios, y en política partidaria, ¿no? El caso de las iglesias que tú mencionas, ¿no? Que sea cristiana, católica o de cualquier otra denominación. La iglesia o las iglesias tienen principios morales, ¿no? Mm. Por ejemplo, defensa de la vida, defensa de la familia, etcétera, defensa de la libertad religiosa, ¿no? Etcétera, etcétera. Ok, entonces, si tú defiendes la vida, la familia, y el gobierno, digamos, va a aprobar una ley a favor del aborto Mm. o del matrimonio homosexual, tú tienes el deber moral de pronunciarte en contra. Mm. Porque si se aprueba esa ley, finalmente va a ser obligatoria y vas a tener que cumplirla, te guste o no te guste, en contra de tus principios. Entonces ahí la iglesia tiene el deber moral de manifestarse, pronunciarse en contra. Muy diferente es el tema de la política partidaria, ¿no? Por ejemplo, usar una iglesia determinada, digamos, para hacer campaña por un determinado partido. Mm. No necesariamente. No debería ser así. Pero lógicamente, si en elecciones hay candidatos que son pro vida y pro familia y otros que son pro aborto, pro matrimonio homosexual y otros temas de ese tipo, tú como un cristiano consecuente no vas a votar pues por las opciones pro aborto o antifamilia, ¿no? Sería inconsecuente con tu propia fe, ¿no? Sí. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Sí, sí, es importantísimo poder tener esto claro y que yo siempre, me gusta, por ejemplo, la última vez que tuve la oportunidad de compartir algo ante un público que promulgaba algún tipo de fe, yo les decía a ellos, esta lucha que existe hoy en día, ya sea cultural, no es neutral para los que tenemos fe. O sea, si tú no estás haciendo algo o no estás levantando tu voz en contra de todas esas ideologías que existen hoy en día, estás contribuyendo a que ellos ganen. Exacto. No hay neutralidad. No porque yo no haga nada, no va a ocurrir nada conmigo ni con mi entorno. O sea, ya estás, el hacer nada es darle tu voto justamente a ellos, Exactamente. a los del otro lado, ¿no? Entonces, es importante tener eso claro. No hay neutralidad. Necesitamos que seamos agentes de Y cambio. hay temas que son opinables, por ejemplo, no sé, pues, mejorar el transporte público, ¿no? Mm. Hay diferentes alternativas, cada uno tiene sus propuestas, es opinable. Pero hay temas que no son opinables, por ejemplo, la defensa de la vida y la familia. Hay que saber diferenciar eso también. Sí, genial, genial. Hay una pregunta que me gustaría hacerte. Bueno, acabamos de entender que hacer política, que estar involucrados o que tener algún tipo de conocimiento con respecto a los asuntos políticos es bueno, es positivo, es saludable en cierto modo.
Pero ¿por qué crees que, bajo tu experiencia, por ejemplo, ¿no? ¿Crees que hay tanta desconfianza cuando se habla de política? Bueno, ahí entramos a un círculo vicioso, ¿no? ¿Cuál es el círculo vicioso? Mucha gente mala entra en política, ¿no? Entonces, cuando ya son autoridades, hacen cosas malas. Los medios difunden que esos hacen cosas malas. Entonces, la gente ve que estas personas hacen cosas malas y ¿cuál es la conclusión? La política es mala, es cochina. Entonces, yo no me meto a política porque yo soy bueno. Claro. ¿Y eso qué genera? Que continúe en política la gente mala, ¿no? Y así se repite y se repite el ciclo. Entonces, ¿qué se puede hacer para romper el ciclo? Justamente que la gente buena, con principios y valores, se involucre en política, participe en política, sea electa como autoridad. Claro. Y eso va a permitir que se hagan cosas buenas y cada vez más gente se involucre en la política. Sí, porque no tiene sentido. Si las personas que de alguna manera practican principios que son en pro de la sociedad, ¿no? Que aportan valores que benefician a la sociedad, no son justamente esas personas las que deberían ocupar estos cargos de autoridad, ¿no? Donde se toman decisiones muy importantes, para el ¿no? país. Entonces, no deberíamos estar ajenos a ello, ¿no? No porque el del costado o el de al frente sí tiene actos de corrupción, por ejemplo, porque los actos de corrupción no solo ocurren en el Congreso de la República, en cualquier estamento del Estado, ¿no? O sea, desde que vas al mercado a comprar 1 kilo de pollo y la balanza de la caserita pues está pinchada y no marca el kilo de pollo, eso es un acto de corrupción también. De acuerdo. ¿No? Entonces... O plagiar en un examen, ¿no? Es corrupción también. Sí. O sea, usar ChatGPT, ¿no? Para hacer... Claro. Usar inteligencia artificial para hacer tus tareas, ¿no? También. Son actos, son microactos, digámoslo así, que igual, o sea, no es tan público de repente como el congresista. Claro, no dicen que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, ¿no? Pero... claro, no eres congresista, nadie te ve de repente el plagio, ¿no? O lo que estás haciendo a escondidas, pero es un acto de corrupción también. Entonces, pero igual, no por esta persona, no por este vecino, no por este amigo, incluso no porque alguien muy cercano a tu familia cometa algún acto de corrupción, significa que debemos aislarnos de ver la manera de cómo involucrarnos para solucionar estos problemas que son sociales y que nos atañen a todos, ¿no? De acuerdo. Y hay algo que tú mencionaste que es importante también, no generalizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si en el ejército un soldado es malo, es corrupto, es delincuente, no vas a decir todo el ejército es corrupto, ¿no? O en la iglesia, ¿no? En la iglesia, digamos, un pastor ha hecho algo malo, ha cometido algún delito, no vas a decir todos los evangélicos o todos los pastores, toda la iglesia son así. O igual con la iglesia católica, ¿no? No se debe generalizar. Y lo mismo con el Congreso, ¿no? El hecho que haya algunos o varios congresistas que cometan delitos, hagan cosas malas, no es motivo para que digas que todo el Congreso es corrupto. Sí. Porque en ese Congreso hay decenas de congresistas que intentan hacer las cosas bien y a los que nadie difunde las cosas buenas. Entonces, eso también es importante, individualizar las culpas, ¿no? Los delitos. E igual en el gobierno también. Sí, yo siempre lo he dicho. O sea, porque siempre se suele atacar a la institución, ¿no? Cuando hay actos que van a algún tipo de caos social, se suele usar, ¿no? El término, el Congreso tiene la culpa, o el Congreso debería solucionar esto, ¿no? O el Congreso hizo determinada cosa, ¿no? Cuando hubo la acusación de que existía una presunta red de prostitución, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Entonces, ya era hasta vergonzoso para los mismos congresistas o para aquellos que trabajan en el Congreso decir que trabajaban en esa institución porque se generalizó. Cuando lo correcto muchas veces es decir, el congresista tal hizo esto porque hay esas pruebas, qué sé yo, ¿no? Claro, porque son 130 congresistas, hay que recordarlo. Y el hecho que 20, 30 actúen mal no quiere decir que todos actúen mal. Sí, así es, así es. Y ocurre en todos lados, como tú lo decías. Puede ocurrir en la iglesia, puede ocurrir en no sé, pues en la sociedad. En la policía, en el ejército, etcétera. En cualquier institución donde haya personas involucradas, va a haber gente buena y gente mala. De acuerdo. Genial.
Hay, hay señales que uno puede identificar para poder reconocer cuando una persona que está en campaña, por ejemplo, está haciendo buena política o simplemente está haciendo un politiquero más. ¿Cuáles son esas señales que tú consideres que uno debería estar atento y que sea una alerta para decir, no, esta persona realmente está haciendo politiquería porque está prometiendo cosas que de repente no va a poder cumplir? Claro. Pero ¿cuáles son las que tú puedes identificar? Bueno, lo primero que habría que hacer, me parece, es ver su hoja de vida, ¿no? ¿Ya? El Jurado Nacional de Elecciones publica las hojas de vida de los diferentes candidatos, ¿no? Ujú. Y ahí tú puedes ver dónde trabajó, qué estudió, si tiene algún tipo de delito. Eso Ujú. en primer lugar. En segundo lugar, podrías buscar en Internet, ¿no? ¿Quién es tal persona en Internet? Vas a encontrar algunas cosas, ¿no? Ahora, si tú encuentras que esta persona, ¿no? No sé, pues, tiene denuncias por violencia familiar, está procesado por diferentes delitos, tiene problemas graves, no vas a votar por él, a pesar de que tenga buenas ideas o buen discurso, ¿no? Ese es un primer filtro, ¿no? Mm. Eh, un segundo filtro sería informarse con especialistas, ¿no? Sobre temas, por ejemplo, lo que puede hacer o no puede hacer el Congreso, ¿no? Ya. Por ejemplo, el Congreso no construye puentes, Mm. no construye, no repara pistas, no hace obras. Si algún candidato al Congreso te ofrece hacer un puente, un hospital, un colegio, una obra, te está mintiendo, porque el colegio no hace eso. Sería ilegal si lo hace, más bien, ¿no? Entonces, leer la Constitución, ¿no? Informarse un poco sobre cómo funciona el Congreso y otras instituciones del Estado, ¿no? Sí, se suele ver mucho eso, ¿no? Parece básico para aquellos que, bueno, entendemos y conocemos un poquito más de conceptos sobre este tipo de responsabilidades que sí tiene que cumplir cada institución. Pero para aquellos, para el ciudadano de a pie que desconoce estas cosas, muchas veces cae, ¿no? En este tipo de promesas, ¿no? De justamente el de te construyo tu pista, ¿no? Que tienen que ver más con otro tipo de instituciones, ¿no? Pero sí, pues caemos, ¿no? Caemos y nos gusta a veces, ¿no? Sí, Nos lamentablemente. gusta escuchar ese tipo de discursos. Sé que tienes muchos años involucrados en temas políticos, pero no eres tan señor, Mm. no tan mayor, por así decirlo, ¿no? ¿Qué crees que está motivado o qué crees que motivó desde tu juventud estar involucrado en política? O sea, ¿hubo algo que fue un parteaguas que llamó tu atención para decir, ok, yo, Frank, quiero estar mucho más involucrado en esto? O sea, ¿hubo algo que fuese clic para poder estar involucrado en política? Creo que primero desde que ingresé a la universidad Mm. tenía mucho interés en hacer cosas para mejorar lo que veía alrededor, ¿no? Por Ya. ejemplo, veía que los profesores no llegaban a clases, ¿no? Veía una mala infraestructura en la universidad. Entonces decía, ¿por qué no, no? Mm. Hay que involucrarse para mejorar en mi entorno, ¿no? O sea, tú eras el típico presidente del colegio o el Eh, encargado de En esto. la ¿Sí? universidad me quise involucrar, ¿no? Ya. Pero luego vi que lamentablemente no funcionaba. Posteriormente, bueno, mediante las redes sociales, en ese Mm. tiempo estaba muy de moda el Facebook, Ya. luego el Twitter, empecé a opinar sobre noticias, sobre temas políticos, y eso fue haciendo que más gente que pensara como yo me fuera siguiendo, y curiosamente eso terminó haciendo que llegue al Congreso, ¿no? Hmm. Porque por ahí algunas personas que trabajan en el Congreso vieron mis opiniones, les gustaron, y me llamaron a trabajar con ellos, ¿no? Ujú. Entonces ahí me fui involucrando más en política. Pero algo que me marcó mucho fue la mala experiencia que tuvo mi padre, ¿no? Ya. Mi padre luchó, es del ejército, Ok. oficial del ejército, y él luchó contra el terrorismo. Ok. Y le iniciaron un juicio justamente por su participación en la lucha contra el terrorismo, Mm. por supuestos derechos humanos, ¿no? Casos de violación de derechos humanos, supuestamente. Entonces le iniciaron juicios y sin ninguna prueba, sin ningún testimonio, sin nada, Ujú. lo terminaron sentenciando a prisión, Wow. 19 años. Wow. Entonces estuvo él 15 meses al final en prisión, su caso fue en apelación a la Corte Suprema y lo terminaron absolviendo de toda culpa, ¿no? O sea, está libre ahora sin ningún problema.
Pero este caso me hizo pensar, ¿no? ¿Cuántos militares, cuántos policías que han luchado contra el terrorismo Ujú. están siendo procesados, enjuiciados, están en la cárcel de Claro. manera injusta, ¿no? Y su único pecado fue defendernos cuando la sociedad se lo demandó, ¿no? Entonces ahí sí vi la necesidad de alzar la voz, sea en redes sociales, sea en otros medios, ¿no? Y criticar esta situación y exigir que cambie, ¿no? Para bien. Eso fue lo que me motivó más a participar en política. Genial, genial. Sí, porque a veces hay momentos donde creo que hacen ese clic y te reconectan con la realidad social, ¿no? Y no me refiero a un tema partidista, ¿no? No es que busques pertenecer a un partido y lleves este tema al fanatismo que muchas veces ocurre cuando quieres formar parte de algún tipo de movimiento. Eso pasa en la iglesia incluso, ¿no? Cuando llevas este deseo ya al fanatismo, ¿no? Que olvidas realmente cuál fue el verdadero propósito por el cual lo hacías, que pudo haber sido un propósito noble, ¿no? Digno, para poder luchar contra la corrupción, en este caso como tu papá, ¿no? Que luchó contra el terrorismo, ¿no? Pero es importante tener claros los principios antes de que nos juegue una mala pasada el fanatismo, ¿no? Y no buscar tanto eso, sino regresar un poquito más atrás a los orígenes del por qué decidimos estar involucrados o por qué nos interesó la política al inicio, ¿no? Claro. Y otro tema importante es, bueno, para los que tienen esposa, hijos pequeños, ¿no? Pensar cuál es la sociedad, cuál es el país que le quiero dejar a ellos, ¿no? ¿Le quiero dejar un país tal como está ahora, peor? Y si no quiero dejarles un país peor, ¿qué estoy haciendo para evitarlo, no? Sí, Esa es otra pregunta que también te lleva a involucrarte, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Y de hecho le hemos hablado mucho en otros programas que tenemos, donde justamente se ha hablado sobre la importancia de dejar un legado, ¿no? Porque ¿de qué sirve que acumules tanta información si al final no la depositas en alguien que pueda seguir ese legado, De acuerdo. ¿no? O sea, hasta es bíblico, ¿no? La Biblia lo enseña, ¿no? Que la acumulación de información puede llevarte incluso a perderte tú mismo. A la soberbia, ¿no? Sí, o sea, y yo creo que estos espacios incluso que nosotros creamos, donde yo puedo compartir ideas, donde podemos escucharte a ti, impartir tus propias ideas, es también depositar ese conocimiento que tú mismo has adquirido y que créeme que con que logremos que dos jóvenes puedan ser impactados con lo que podemos comentar nosotros acá y terminemos interesándolo en estos asuntos políticos para el beneficio de él y de su familia y de la sociedad, creo que ya ganamos, ¿no? Claro que Valió sí. la pena prepararnos y estudiar y etcétera, ¿no? Entonces es importante el legado, como tú lo mencionas. Ahora, yo creo que hay muchos jóvenes que nos están mirando, particularmente. ¿Qué les podrías decir a ellos con respecto a si ellos de repente tienen el deseo o pueden haber algunos que están desconectados con el tema político, pero qué les podrías decir a ellos para que ellos entiendan de que sí es importante que se conecten con estos asuntos políticos? Bueno, el primer paso es informarse, ¿no? ¿Ya? Informarse, leer, conocer, leer la Constitución, por ejemplo, ¿no? Saber qué hace el Congreso, qué hace el gobierno, leer noticias. El segundo paso es ya opinar, ¿no? Tener tus opiniones en tu círculo de amigos, de compañeros, colegas, redes sociales, ¿no? Y una vez que ya te sientas más preparado, ¿no? Quizás empezar a evaluar los candidatos, ¿no? Y los Ujú. partidos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué ideas defiende cada partido? ¿Cuáles son pro vida? ¿Cuáles son pro familia? ¿Cuáles tienen mejores ideas, ¿no? Y en base a eso ya tú vas a ir inclinándote y apoyando algunas opciones en lugar de otras, ¿no? Ujú. Lo otro que te comenté es en campaña, ¿no? Cuando estemos en campaña es bueno que se informe la gente sobre las hojas de vida, los antecedentes de los candidatos, ¿no? Ujú. Porque puede haber gente que hable muy bonito, pero de repente ve su hoja de vida o sus denuncias y resulta que, no sé, tiene violencia familiar, pues, ¿no? Tiene problemas de agresión contra su esposa, contra sus hijos. Claro. Entonces, por más que hable bonito, esa persona es una mala opción, ¿no? Sí. Sí, 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 definitivamente. La información te dará poder, ¿no? De acuerdo. ¿No? Es así, así de claro.
Ahora que mencionabas justamente con esto de estar informados, hay una fuente de información que creo es importante mencionarla porque es la cuna muchas veces de los futuros pensadores, ¿no? Y tiene que ver con ya sea el colegio o la universidad, ¿no? Hablando específicamente de la educación, ¿no? ¿Qué rol crees que debería tomar estas instituciones educativas donde se imparte justamente conocimiento? ¿Crees que debe tomar una postura específica? ¿Debe ser abierta a impartir ambos lados de la historia o de los asuntos políticos, ¿no? Derecha, izquierda, centro? ¿O simplemente debe tomar un rol para que el educando, pues, ¿no? El educando, esa palabra. O el estudiante, ¿no? Simplemente forme un pensamiento crítico y sepa él mismo tomar su propia decisión para ver dónde debe ir. ¿Qué rol debe tomar la educación en este aspecto? Interesante tu pregunta. Has mencionado la escuela y la universidad, pero hay un lugar que es antes de estos, ¿no? Que es el primer lugar donde se transmite conocimiento, Bueno, sí. valores, principios, ¿no? El Y es la hogar, familia, la ¿no? familia, claro. Entonces, el primer deber en educar a tus hijos sobre temas políticos, sociales, es el de los padres. Hmm. Y ese es un error que hemos cometido muchos padres, ¿no? Por ejemplo, muchos estudiantes, muchas personas no saben quién es Abimael Guzmán, quién Ya. es Sendero Luminoso, qué es el terrorismo, qué pasó en Perú. No saben. Hmm. Entonces, esos hijos, niños van al colegio, a la universidad y son adoctrinados por movimientos cercanos a Sendero Luminoso, ¿no? Sí. Entonces, ese es el primer problema, ¿no? Luego, el colegio, la universidad, de acuerdo, ¿no? Y ahí es importante también que elegir colegios y universidades que tengan unos principios parecidos, ¿no? Parecidos a los nuestros, ¿no? Pro vida, pro familia, etcétera, ¿no? Bueno, no quiero mencionar nombres, pero por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Católica Ya. tiene una tendencia demasiado marcada a la izquierda, ¿no? Mm. Y a temas pro aborto, pro LGTB, etcétera, ¿no? Y es católica. Curioso. Y es católica, supuestamente, entre comillas, ¿no? Entonces Sí. yo no creo que sería una buena opción para los padres Sí. enviar a tus hijos ahí, por ejemplo, ¿no? Ya. Quizás ver alguna opción más neutral, ¿no? Más neutral. Y otro tema importante también es, si tienes la oportunidad, meterte a enseñar en la universidad, ¿no? En la Ya. universidad, en el colegio, ¿no? Así paguen poco. Más que por el tema económico, el solo hecho de que tú difundas tus conocimientos, le digas la verdad a las personas, ¿no? Y llegues a esos estudiantes, ya ayuda en esta lucha cultural como tú mencionas, ¿no? Ujú. Y finalmente, ¿no? Queda en los propios estudiantes jóvenes, ¿no? Mantenerse informados, ¿no? Y yo no les diría solo lee medios de derecha, porque la derecha puede estar parcializada también, ¿no? O solo lee medios de izquierda, porque también tienen parcialización. Yo les diría, lean de todo, sigan Ok. de todo, escuchen de todo Ujú. y al final saquen sus propias conclusiones, tengan su propio criterio al respecto, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso se lo escuché el otro día a Agustín Laje, que creo que ya es conocido por muchos, cuando él escribe los libros que van justamente a revelar todo la maquinaria de la ideología de género. Él dice que para justamente escribir este libro tuvo que haber leído casi 40 ideólogos de izquierda, claro. ¿no? Progresistas, ¿no? O sea, tienes que conocer ambos lados de la historia para poder tener de repente un mejor concepto, ¿no? Y sepas de qué estás hablando, De acuerdo. ¿no? Así que es importante ese consejo, ¿no? Es importante para que no solamente te llenes de conocimiento de un lado, sino puedas tener pues una amplia, ¿no? Gama no de posibilidades, pero sí una gama amplia de conceptos, de cómo es que piensa el otro lado, ¿no? Claro, y al final tú mismo formas tu propio criterio, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. En
en el lado militar, o en el lado de inteligencia militar se usa mucho eso, ¿no? Si quieres vencer al enemigo tienes que conocerlo, ¿no? Ah, de acuerdo. Claro. Así que, ya saben, es importante poder conocer también al enemigo. Hay una pregunta que siempre me gusta hacer a los invitados. Y es, primero, ¿qué le dirías en este caso al Frank, no sé, pues, 9, 10 años, que puede ver o que podría ver al Frank actual involucrado en temas de política? ¿Qué le dirías con respecto a si valió la pena estar por este lado o no sé si el Frank de 9, 10 años quería ser pues astronauta, qué sé yo, pues, ¿no? ¿Qué le dirías a ese niño que realmente está pensando o sueña con alcanzar algo luego, no más adelante, ¿no? Bueno, niño no tanto, ¿no? Tenía 25 hace, hace Bueno. 10 años. Pero sí era un joven, pues, muy impulsivo quizás, ¿no? Ya. Bueno, le diría que sea más tranquilo, se sosiegue, Ujú, lea más, se informe más, ¿no? Estudie más y tome sus decisiones con mejor criterio, ¿no? ujú, Pero seguiré insistiendo con lo mismo, que la política es buena y que es necesario que la gente buena se involucre en política. ¿Para qué? Para sacar a la gente mala, para cambiar las cosas y lograr el bien común en la sociedad, ¿no? ujú, Entonces, a pesar de todos los ataques, problemas, errores que he cometido, creo que el camino que he elegido es el correcto, ¿no? ujú. Y se están viendo y se verán sus frutos a futuro, ¿no? Genial, genial. Y la siguiente pregunta es, si tuvieses al frente a un jovencito, a un adolescente, digámoslo así, que te dice, ¿sabes qué, Frank? Yo creo que la política es mala, que no sirve para nada. ¿Qué le responderías a alguien que te dijera eso? Yo le diría que efectivamente hay políticos muy malos que hacen cosas malas y que la forma de luchar con ellos es que él, que es una persona buena, entre en política, se mete en política y le quite espacio, saque a estos políticos malos, ¿no? Ujú, Esa es la forma correcta de luchar, involucrándose. Porque lo otro de encerrarte en tu casa, ¿no? Poner seguridad y olvidarte del mundo y Ujú. solo ver a tus amigos, a tus conocidos, tarde o temprano la realidad te va a explotar, ¿no? En el rostro, ¿no? Y eso lo vemos con el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Mucha gente decía, no me interesa la política, no me importa la política, no me involucro. Bueno, pero cuando sales a la calle tienes el riesgo de que te roben, de que te agredan, ¿no? Que Sí. te hagan algo. ¿Y por qué? Porque los políticos que están en sus puestos actualmente no toman las mejores decisiones. Porque la gente buena no se involucra, ¿no? Sí, Y así, ¿no? porque justamente, ¿qué consecuencias trae que nos alejemos de la política? En Va- sencillo. En sencillo, va a terminar afectando tu vida y la de tu familia. Y te vas a dar cuenta, ¿no? Cuando vayas a un colegio público, una universidad pública, vas a tener una mala educación, malos profesores. Cuando vayas por las calles conduciendo, vas a ver pistas en mal estado, con huecos, baches. Cuando salgas a las calles, vas a tener riesgo de que te roben, ¿no? A ti, a tu esposa, a tus hijos, ¿no? Ujú. Entonces, tu calidad de vida se va a afectar gravemente porque no estás involucrado en temas públicos. Mm, No estás involucrado en lo que hace el alcalde de tu distrito, de tu ciudad, en lo que hacen los ministros en tu país. Y eso justamente genera el círculo vicioso que te había comentado, claro, ¿no? claro. Sí, pues. Sí. Ahora, vamos a suponer que este niño, este adolescente, es convencido y dice, ok, ya entendí que es bueno estar involucrado en política. ¿Cuáles son, digamos, esos 3 primeros pasos que tú le dirías para que inicie en esta búsqueda de conocimiento político? Dame tres así. 3, primero, informarse, ¿no? Informarse, y ahí para eso tiene que leer, en primer lugar, me parece, la Constitución. Y hay constituciones en ediciones para niños, ¿no?
que son muy simples de entender para saber sus derechos y para saber qué es lo que hace la presidente, los ministros, los congresistas, los alcaldes, etcétera, ¿no? Eso sería en primer lugar, ¿no? Segundo, informarse, pero informarse a través de las redes sociales, las noticias sobre lo que está pasando, ¿no? Y tercero, una vez que tenga el suficiente conocimiento, la suficiente formación, ya opinar, ¿no? Opinar y conversar sobre temas políticos. ¿Con quién? Con sus papás, con su familia, con sus amigos, con los compañeros de trabajo, ¿no? Y poco a poco eso va generando conciencia en la sociedad y van a ir cambiando las cosas. Genial, genial. Bien, bueno, yo creo que ha sido enriquecedor poder escucharte, Fran, poder entender algunos conceptos que era valioso poder ya tenerlos claros para ver esta diferenciación entre política, entre politiquería, y no dejarse engañar, sobre todo en épocas de campaña, con ciertas estas promesas falsas que pueden traer los candidatos, ¿no? Que como tú lo mencionas, hay promesas que ellos van a hacer, van a decir que si uno estuviese informado correctamente, entenderías de que no está en sus facultades poder cumplirlas, entonces está por demás que te las prometa, ¿no? Así que es importante todo lo que hemos conversado. Quiero terminar con tres, se le dice preguntas ping-pong, pero ping-pong debería ser de ida y vuelta, ¿no? Pero preguntas rápidas, digámoslo así, De con acuerdo. respuestas rápidas también, ¿ok? Acá vamos. Política en una palabra para ti. Bien común. Bien común, ok. Un mal hábito que hay que erradicar en la política. La demagogia. La demagogia, ok. Y un referente político que admires por ser coherente. Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro. Genial. Él ha sido, es... Cuando el rey Enrique VIII, bueno, es una historia un poco larga, pero la voy a resumir, ¿no? Inglaterra, ¿no? Inglaterra era un país en su momento que era católico, como la mayoría de países en ese momento, y este rey se cansó de su esposa y quiso divorciarse, ¿no? Entonces le pidió a la iglesia, ¿no?, que le autorice la nulidad de su matrimonio, que es como si no existiera. La iglesia no estuvo de acuerdo, no se lo permitió. Entonces, ¿qué hizo Enrique VIII? Se salió de la iglesia solo porque quería divorciarse, Ya. se salió de la iglesia y le dijo a todos los sacerdotes que o lo obedecían a él como nuevo jefe de la iglesia, que era la iglesia anglicana ahora, o los iba a expulsar del país o los iba a matar. Ujú. Entonces, la gran mayoría se quedó con él, ¿no? Y fundó su nueva iglesia, la anglicana. Pero hubo algunos que se negaron y él los eliminó, los mató. Mm. Y acá entra este señor, Santo Tomás Moro, Tomás Moro era el primer ministro de Enrique VIII. Su primer ministro, su ministro de más confianza. Y él no estuvo de acuerdo con lo que pasó, no estuvo de acuerdo con ese divorcio, ¿no? Porque consideraba que el matrimonio era para toda la vida, para siempre, como está, lo ha determinado el mismo Jesucristo. Ujú. Entonces, Tomás Moro renunció a su cargo y le dijo que no estaba de acuerdo al rey. Al rey esto no le gustó, Enrique VIII, y lo mandó a ejecutar y a martirizar y lo terminó matando, ¿no? Ujú. Y él terminó muriendo, es un político que terminó muriendo en defensa de sus principios y de sus convicciones y en defensa de la familia y el matrimonio. Ok, genial, genial. Creo que queda como tarea para la casa de repente buscar la historia completa y analizar al detalle, ¿no? Pero sí, suena muy buena, ¿no? Muy buena. Creo que es una buena causa, ¿no? Poder morir por defender, ¿no?, lo que consideras que es correcto. De acuerdo. ¿No? Así que, bueno, gracias, Fran, por acompañarnos en esta oportunidad aquí en Yo Pregunto con Kevin Tamay. Espero que hayamos podido resolver algunas dudas que eran importantes contestarlas, responderlas desde tu punto de vista.
Hay muchos más temas que podríamos tocar. Espero que no sea la última vez que pueda compartir contigo. Estás cordialmente invitado para una siguiente edición, por así decirlo. Y que puedas justamente, digamos, enriquecernos un poquito más con algunos temas que son importantes debatirlos, o al menos escucharlos, ¿no? No debatirlos. Yo no vengo acá a debatir, vengo a escuchar, vengo también a aprender y sobre todo vengo a preguntar. ¿Okay? Bueno, gracias, Frank, por acompañarnos. Muchas gracias, Kevin, por la invitación y bueno, concluir diciendo que la política es una actividad muy noble, muy bonita, muy buena. Lo malo son algunos políticos, algunos pillos, y esa gente mala, nosotros tenemos el poder de sacarla y poner gente buena y cambiar la situación, ¿no? Genial. Muchas gracias. Gracias, Fran, por acompañarnos. Bien, amigos, espero que haya sido un tiempo enriquecedor donde hayamos podido aprender un poquito más de estos conceptos políticos que a veces son complejos de entender. Para eso es este espacio. Vamos a tener muchos más invitados que nos van a poder acompañar para que yo le pueda hacer todas las preguntas que considere que son importantes. Si tú consideras que hay alguna pregunta que hay que hacer a los políticos activos, déjamelo ahí en los comentarios que con gusto los estaré leyendo y vamos a poder también hacérsela a todos los políticos que van a pasar por aquí. Yo soy Kevin Tamay en Yo Pregunto con Kevin Tamay y los veo en la siguiente edición, en el siguiente programa. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos ustedes.